Él siempre reina, Él siempre gana. Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Mi vivir es Cristo y el morir es aumento. Mi vivir es Cristo y el morir es aumento. Él siempre reina, Él siempre gana. Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Así es, chicos hermosos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí de nuevo para ver otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. En esta ocasión vamos a ver el caso de dos historias de dos mujeres, una llamada la mujer sirofenicia y la otra es una mujer que le llaman sin nombre o mujer pecadora. Este es el video número 77 y comenzamos estudiando la mujer sirofenicia. Esta historia nos muestra a una mujer que mostró una fe muy grande. Esta mujer, debido a su persistente fe en pedirle algo a Jesús, recibió una maravillosa respuesta a un grave problema que tenía en su vida. Esta historia me recuerda que Dios escucha mis oraciones aun cuando la respuesta parezca ser no. Poco antes de ocurrir este suceso, Jesús había alimentado a una multitud de 5,000 personas. Y después el Señor se fue solo a la montaña para orar. Mientras estaba allí, sus discípulos fueron a cruzar el lago en una barca y comenzó a soplar una gran tempestad. Y los discípulos necesitaban ayuda. Jesús vino a su encuentro de ellos caminando sobre el agua. Y cuando Jesús y sus discípulos desembarcaron al otro lado, multitudes se reunían y todo tipo de enfermedades esperaban a Jesús. Tanto él como sus discípulos estaban cansados y fatigados. Los fariseos le hacían preguntas a Jesús con la finalidad de obtener una prueba para acusarlo. En ese momento Jesús decidió apartarse del gentío. Él quería que nadie supiera dónde estaba y se fue a una área llamada Tiro y Sidón, que era un distrito de gentiles ubicado al norte de Galilea, en donde ocurre la historia que vamos a estudiar ahora. Leemos acerca de la misma en los evangelios de Mateo y de Marcos. La mujer vino a Jesús. Esto está en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 26. Y nos cuenta la primera parte de esta historia, que cuando se nos presenta esta mujer, la primera imagen es la de una madre preocupada. Y pongámonos en el lugar de esta mujer. Imaginemos la angustia y el agotamiento físico que debió de haber tenido al tener que cuidar a su hija. El ministerio inicial de Jesús estuvo dirigido principalmente al pueblo judío. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 11, que nos dice que a lo suyo vino,
para una mujer cuya hija estaba gravemente enferma, no significaba nada, ninguna diferencia, ser griega de raza y lengua. Ella había oído lo que Jesús había hecho por otros y por eso se dirigió para con él a buscarlo y pedirle ayuda. Estaba tan preocupada por su hija que ni siquiera se le ocurrió pensar que ella era gentil y Jesús era un judío. Su amor de madre la llevó a presentarse ante el Señor y darle su petición, evadiendo la división que existía entre judíos y gentiles. Después que esta mujer se presentó su petición, pareciera que Jesús la ignoró evidentemente. Y los discípulos estaban fastidiados con su presencia en medio de ellos. Querían que Jesús la despidiera ya. Pero Jesús no lo hizo. Esta parte de la historia nos reitera que para Dios no hay acepción de personas cuando vienen a Él con un corazón recto y sincero. Por fin, cuando Jesús contestó diciéndole que no estaba bien quitarle el pan a los niños para dárselo a los perrillos, al decir esto Jesús lo que quería decir es que ella no era judía, por lo tanto no tenía derecho familiar para pretender recibir las bendiciones previstas para los judíos. La mujer tenía que entender esto antes de que Jesús le pudiera ayudar. Con su respuesta no podemos sino sentirnos impresionados ante la perseverancia que mostró esta mujer. Fuera lo que fuese que Jesús decía, ella no se desanimaba, ni perdió su fe. Incluso ella afirmó que estaba de acuerdo con Jesús y le pidió tan solo una migaja de su bondad. Al hacerlo, reconocía que no tenía derecho legal para obtener lo que pedía, pues el pan que Dios da es para los hijos. No obstante, ella insistió pidiendo que por favor sanara a su hija. A esta altura de los hechos, la mujer triunfó y Jesús reconoció su fe y curó a su hija. Ni siquiera fue dando donde estaba su hija. Simplemente él habló la palabra y la chica fue curada. La mujer creyó también que Jesús ya había hecho el milagro sin cerciorarse si de verdad su hija ya había sido sanada. En los evangelios únicamente se hace mención de dos personas que tuvieron una fe tan grande y ambas fueron gentiles, no judías. Fue esta mujer sirofenicia y un centurión romano el que le creyeron a Jesús sin antes ver que él había hecho el milagro, simplemente por su palabra. La grandeza de la fe no depende del trasfondo personal, ni de la posición social, sino de la actitud del corazón. Si usted tiene un compromiso firme y total con Dios, su vida entera será una expresión de culto y adoración a Él. El Evangelio de Marcos en esta historia agrega este último detalle. En el capítulo 7, versículo 30 dice: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio de la enfermedad que acosaba había salido, y su hija estaba acostada en la cama completamente sana. Imaginemos la alegría que habrá sentido esta mujer cuando regresó a su hogar y encontró a su hija completamente sanada y recostada pacíficamente en su cama. La mujer aprendió una lección valiosa que nosotros también deberíamos de aprender. Esto es que si pedimos con fe, podemos esperar una respuesta de Dios que es poderoso y misericordioso para responder nuestras peticiones, seguramente con la fe de esta mujer. Después de este milagro, habrá creído y debe de haber
compartido sus noticias con otros en su comunidad. Esto debe de haber abierto el camino para que se constituyera la primera iglesia primitiva en Tiro. Leemos en el libro de los Hechos que cuando Pablo vino a esta región ya había cristianos y ahí le hablaron por el Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 21, versículo de 2 al 5. También podemos aprender varias cosas del ruego de esta mujer a Jesús que se aplican hoy a nosotros cuando rendimos en oración nuestro corazón a Dios. Primero, ella se dirigió y le dijo: ten misericordia de mí. Debemos reconocer, al igual que ella, que dependemos totalmente de su misericordia. A menudo nos olvidamos de eso y de algún modo pensamos que Dios nos debe favores y que por eso tiene la obligación de darnos todo lo que le pedimos y que por eso no puede negarnos su ayuda porque lo merecemos, sea lo que sea que le estamos pidiendo. Esto está tan alejado de la realidad. La Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Esto quiere decir que la manera correcta de dirigirnos a Dios, sobre todo para pedirle algo, es humillándonos ante Él, ante su presencia, y reconocer nuestra total dependencia de su misericordia. En segundo lugar, ella reconoció y manifestó en voz alta quién era Jesús, llamándole Señor y añadiendo que Él era el Hijo de Dios. Ella lo reconoció, sabía que Él era el Dios de los judíos y le dio su lugar de honor que le correspondía, sabiendo que Jesús era el único que le podía solucionar su problema. Nosotros también, cuando oramos, necesitamos adorar al Señor con nuestras propias palabras, haciéndole saber que hemos entendido quién es Él y que no merecemos ser partícipes de sus bendiciones, pero a través de su gracia somos su pueblo cuando confiamos y aceptamos a través de su gracia su salvación, y que nos abre el camino para que recibamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. En tercer lugar, la mujer no se anduvo con rodeos y fue directo a su petición. No usó un lenguaje florido en su oración dirigiéndose a Jesús, ni tenía una oración memorizada, ni palabras innecesarias. Simplemente expresó su petición. Dios conoce nuestros problemas antes de que acudamos a Él, pero Dios desea ver nuestra fe, nuestras necesidades y la actitud de nuestro corazón cuando buscamos su ayuda. Sintámonos animados por la fe que mostró esta mujer cuando vino a Jesús. Nuestro Dios es fiel y Él oye las peticiones de todos aquellos que confían en Él sin importar quiénes sean. Jesús siguió haciendo milagros por toda la región de Judea y su fama fue aumentando grandemente. Y entonces, ahora veremos a otra mujer que vivió circunstancias tan diferentes a la mayoría de nosotros que nos puede resultar difícil de comprender. La Biblia no nos da su nombre, simplemente la llama una mujer pecadora. Cada uno de los 4 evangelios enfoca la vida y el ministerio de Cristo desde un punto de vista diferente. A menudo las historias que nos muestra la Biblia se encuentran en más de un evangelio. Esto por el diferente enfoque que pudiera darle cada evangelista
a esas historias. Pero en el caso de esta historia de la mujer pecadora, lo relata solo el Evangelio de Lucas. Poco antes del comienzo de esta historia, Jesús había resucitado al hijo de una viuda en una ciudad llamada Naín. Una gran multitud de gente le seguía. A medida que Jesús y sus discípulos viajaban por Judea, las noticias acerca de sus milagros se esparcían por todos lados. Y Juan el Bautista ya estaba en prisión y le llegaron los comentarios. Así que Juan el Bautista envió a 2 hombres a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías. Y Jesús le dijo a los hombres que le dijeran a Juan: díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7:22. Después Lucas continúa con su relato que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Esto está en Lucas 7:30. Sin embargo, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa a comer. La Biblia no dice por qué hizo esto. A lo mejor quería hacerle preguntas a Jesús, o quizás tenía curiosidad de ver cómo actuaba Jesús. Lo cierto es que Jesús aceptó la invitación y fue a la casa de Simón, y una mujer llamada pecadora vino a Jesús, mientras Jesús estaba en casa de Simón. Esta, al verle, se le acercó. Y comenzando por Eva, quien fue la primer mujer pecadora, desde ahí todos desde este mundo hemos nacido pecadores. Todos en el mundo nacemos con una naturaleza pecaminosa. A ningún niño se le tiene que enseñar a pecar. Los niños nacen en automático pecando antes de perder la inocencia. Esto es por la naturaleza de pecado heredada por nuestros primeros padres. Cada uno de nosotros hemos pecado lo suficiente para que nos llamen pecadores. No obstante, esta mujer sin nombre en la Biblia vino a Jesús, que estaba en la casa de Simón, y tenía el sello distintivo de ser llamada por todos pecadora. Parece que esta marca era pública y especialmente dada a una mujer o a una persona mala. Algunos piensan que tal vez esta mujer se dedicaba al servicio sexual, porque en aquel tiempo, en reuniones de hombres, casi no se encontraban presentes mujeres. Incluso para el servicio de alguna comida se usaban esclavos hombres. Simón se siente sorprendido por Jesús, y la reacción escandalizada de Simón parece confirmar que esta mujer estaba metida de lleno en su pecado, cualquiera que éste haya sido. Por eso Simón no podía comprender que una persona buena como Jesús, y a la que creían un profeta, ¿cómo era posible que no se diera cuenta quién era esta mujer y a qué se dedicaba? ¿Cómo era posible que un servidor de Dios permitiera que una mujer pecadora lo tocara? Los fariseos eran muy groseros con toda clase de personas que, según su ley, prohibiera tener contacto con ellas. En el antiguo pacto del pueblo de Dios con el Señor, a Moisés Dios les dio las tablas de piedra escritas con el propio dedo de Dios, con los 10 mandamientos. Pero al paso de los años, los judíos habían agregado cientos de reglas para dirigirse en la vida, y lo peor de todo es que ellos juzgaban y criticaban a otros porque no las cumplían, pero ellos en secreto tampoco las cumplían. Esto es porque la ley
jamás cumplirá la justicia de Dios. Por haber nacidos con esta naturaleza pecaminosa, por eso el Señor tuvo que venir a invitarnos a hacer un nuevo pacto, que es el Evangelio, donde dice: mi Hijo Jesucristo es el único que nació sin pecado original, que es el de Adán y de Eva, y por ello no nació con la naturaleza de iniquidad como todos los seres humanos. Aunque fue perfectamente hombre humano, pero también fue perfectamente Dios celestial. Y por eso pudo nacer, vivir y morir en esta carne humana, siendo completamente puro y santísimo, lo cual cumplió ampliamente el estándar puesto por Dios para la salvación de todas las almas. La Biblia dice que Dios había dicho: todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa alma morirá. Esto está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20. Esta palabra de Dios puso el estándar de salvación para un alma muy alto, porque el Señor quiere que todo mundo se arrepienta, y para poder arrepentirnos del pecado de soberbia, que es el primer pecado que generó la iniquidad cometida por Adán y por Eva, tenemos que darnos cuenta que si Dios no nos ayuda, nosotros por nuestra propia cuenta jamás podríamos. Por eso Dios vino en la forma del Hijo, para poder satisfacer su propia justicia y volvernos a unir en comunión con Él por medio de rendir todo nuestro ser y vida a Jesucristo nuestro Redentor. Y esta promesa sella por medio de aceptar el nuevo pacto, que son las buenas noticias de que sea cual sea tus pecados o lo que te separe de Dios, pero si hoy tú decides arrepentirte y creer que Dios envió a Jesucristo a salvarte, entonces Dios extiende su misericordia y por la obra de Jesús en la cruz del Calvario perdonará todos tus pecados, los pecados pasados, los presentes y los que vas a cometer hasta antes de morir. Esta obra a nosotros solo nos cuesta creer, pero no fue una obra barata. A Jesucristo nuestro Señor le costó la muerte más dolorosa y sangrienta y vergonzosa del mundo, que es la muerte de cruz. Esta mujer, que la llamaron pecadora, no solo se atrevió a interrumpir la reunión donde Jesús estaba, sino que además le trajo un regalo. Su arrepentimiento era conmovedor, pues se postró a los pies de Jesús, lavando sus pies con sus lágrimas y secándolas con sus cabellos. Ella vino a Jesús buscando su ayuda, y Jesús aceptó su ofrenda, la perdonó de todos sus pecados y aceptó su devoción hacia él. ¿Por qué le costó tanto a Simón comprender esto? La respuesta es que Simón aún no había aceptado que Jesús era en realidad el Mesías tan esperado por su pueblo. Simón no podía entender que Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar a todos los pecadores. Simón tampoco podía entender el significado de lo que es perdonar, lo que es el perdón de Dios. No tenía ni la menor idea de la importancia de mostrar arrepentimiento delante de Dios. Y Jesús, conociendo el corazón de Simón, le contó una historia para ilustrarle sobre el amor y el perdón. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 41 al 43 y hasta el versículo 47, donde le dijo el Señor: había una vez 2 deudores. El uno le debía 500 denarios al otro y el otro solamente 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más a su señor? Respondió Simón, dijo, pienso que al que le perdonó el Señor más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado, Simón. Y Jesús le dijo a Simón, desde que llegué, esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Y tú no me diste beso cuando llegué, y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Y tú no me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En aquella época se usaba que las visitantes de una casa, como las calles eran de tierra, estaban muy polvorientas, llegaban con sus sandalias y había un esclavo, el de menor categoría, que por lo regular era un muchacho, estaba a la puerta de la casa a la cual iban a visitar, y este esclavo estaba encargado de lavarle los pies a todas las personas que iban de visita. Arrimaba una palangana con agua limpia, les lavaba los pies, se los secaba y se volvían a poner su calzado y luego ya entraban a la casa del que los había invitado. Si esta casa era pobre y no tenía tantos esclavos, entonces el mismo dueño de la casa era el que salía y le lavaba los pies a sus invitados y luego ya entraban, ¿verdad? Y se usaba que les daban un beso a la entrada de recibirlos y les untaban aceite en su cabeza en símbolo de bienvenida, porque yo creo llegaban también todos asoleados, todos polvorientos y despeinados. Total de que les aplicaban ese aceite. Todo esto era un simbolismo de beneplácito por haberlos visitado, ¿verdad? De agradecimiento, porque esa casa se enorgullecía o se engalanaba porque iban esas personas a visitarlos. Y bueno, en este caso, el Simón no hizo nada de ello. Sin embargo, como dijo Jesús, esta mujer, dentro de su humildad, reconoció que era bastante pecadora y se atrevió a hacer todas estas cosas, aunque estaba pues Jesús dando, como quien dice, una conferencia en esa casa. Si rehusamos ver la magnitud de nuestro pecado, el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario puede no parecernos significativo. En cambio, si entendemos la condición verdadera de nuestro corazón pecador y el castigo terrible de nuestras transgresiones, su sacrificio inmenso por nosotros inspira profundo amor y devoción por Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios por nuestras transgresiones. La manera en cómo se expresa la naturaleza en la vida de las personas puede ser diferente en cada uno, pero su profundidad e intensidad del pecado son lo mismo en todos. Esto quiere decir, chicos, que no hay pecado ni chico ni grande. Para Dios todos los pecados son lo mismo. Afectan al interior de las personas. Pecamos cuando no hacemos la voluntad de Dios, por ejemplo, o cuando quebrantamos su ley, no haciendo las cosas que Dios nos ha mandado que hagamos. Dejamos realizar el propósito al negarnos, al desobedecer, dejamos de hacer el propósito por el cual Dios planeó que nosotros existiéramos. Así que somos condenados por nuestros pecados y merecemos esa retribución. Por esta razón el pecado es una deuda
que le debemos a Dios, y Jesús fue el único que, no conociendo pecado, Él pudo pagar por todos nuestros pecados delante de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para estar en Cristo Jesús, todas las personas de este mundo deben de aceptar este nuevo pacto de Dios con nosotros, a través de aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador, porque para esto Él vino, para ser el Redentor de la humanidad. ¿Y qué pasó entonces en ese momento con esa mujer? ¿Qué hizo y qué le dijo Jesús? Debemos examinar más de cerca su arrepentimiento. La Biblia dice que ella trajo consigo un frasco de alabastro. ¿Qué era un frasco de alabastro? Era un frasco como hecho de barro, relleno de un perfume carísimo, y ese frasco no tenía tapadera, estaba sellado, o sea, hecho en una sola pieza, como quien dice de barro, de una sola pieza que no sabemos ni cómo introducieron el perfume dentro, y por eso era carísimo. Para poder abrir ese frasco lo tenían que quebrar. Y eso fue lo que ella hizo, quebró el frasco de alabastro conteniendo ese perfume tan caro, y Jesús no rechazó la ofrenda de ella. Imagínese la escena. Primero, la culpa que cargaba su alma por todos sus pecados la hizo entrar sin permiso a la presencia de Jesús, sin importar qué pudieran decir los hombres o hacerle. Luego Jesús la dejó llorar y demostrar su amor a su persona. Luego aceptó su devoción, derramando sobre él un perfume tan caro. Esto podría enseñarnos a perdonarnos a nosotros mismos si primero reconocemos y nos lamentamos por haber ofendido a Dios por nuestros pecados. Pero luego también aprendiendo a aceptar que todo pecado confesado a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios perdona. Jamás Dios despreciará a un pecador arrepentido, sea cual sea que haya sido su pecado. Si hay arrepentimiento, hay salvación delante de Dios, para que Dios le perdone. Los sollozos de esta mujer y su ternura de corazón demuestran que tenía un carácter sensible. Su estilo de vida pecaminosa no le había endurecido más allá de las lágrimas, y no se había convertido en una mujer fría e insensible. La mujer debe de haber estado asombrada al escuchar que Jesús la defendió ante Simón, y su acto de devoción y arrepentimiento delante de él. Vemos cómo fueron las palabras finales de Jesús a la mujer en Lucas capítulo 7, versículo 48 y 50. Jesús le dice a ella: tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. La paz de la mujer justificada, mientras que Jesús le hablaba, se fue desvaneciendo de su corazón cualquier duda o temor de no haber sido totalmente perdonada. Sus palabras vete en paz le otorgaron una nueva vida. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos da a nosotros también la Biblia la seguridad de nuestra salvación cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El príncipe de paz le ofreció su paz a esta mujer pecadora y ella aceptó su oferta y recibió la paz de Dios. Nuevamente tenemos que dejar en claro que fue la fe de la mujer
la que la salvó, y no sus lágrimas, ni su ofrenda. Sus pecados le fueron perdonados por haber creído en el único que puede perdonar sus pecados, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pensamientos finales. Tal vez al igual que esta mujer, usted también necesita pedirle perdón a Jesús. Déjeme animarle para que abandone sus pecados y reciba a Jesús como su redentor personal. Si por otra parte usted es como Simón el fariseo, necesita pedirle a Dios que le ayude a comprender el perdón. Simón miraba con soberbia a la mujer pecadora por su estilo de vida, por eso le era muy difícil comprender acerca del perdón. Necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a testificar a aquellos que consideremos que están demasiado hundidos en su pecado. ¿Y cuál es nuestra reacción cuando alguna gente nos dice que desea hablar con nosotros sobre el arrepentimiento o efectivamente se arrepienten de su pecado? Jesús le permitió a esta mujer demostrar su arrepentimiento y luego le perdonó sus pecados. También le enseñó al fariseo Simón acerca del perdón de Dios. Como creyentes en Jesucristo, debemos de parecernos cada día más a Jesús y a fin de ser como Cristo, necesitamos aprender a aplicar nuestras vidas en ambas lecciones, tanto en el arrepentimiento de nuestros propios pecados como el perdón de aquellos que hemos pecado. Nos sirve decir lo que dice la Biblia acerca del pecado, que estando un pecador o teniendo un pecado horrible como uno que ve en el mundo, para Dios pecado es pecado y todos nos separan de Él. Así que ha asignado a alguien como alguien que ha robado algo o alguien que ha matado. Cualquiera de estos pecados delante del Señor es lo mismo porque transgreden su santidad, su pureza, todo lo que Él es. Por lo tanto, nuestro regalo más grande que Dios nos ha dado es a Jesucristo su Hijo, dándonos la nueva oportunidad que es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento de creer en el Señor Jesucristo y todos esos pecados nos son perdonados. Espero que esta historia les haga reflexionar y bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por tan grande salvación. Ayúdanos a ser más como tú y no juzgar ni criticar por los pecados de otros, sino más bien vivir completamente agradecidos al saber qué grande ha sido tu salvación para nosotros y que sin ti nunca hubiéramos podido lograr salvarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, ya saben, el propósito de estos videos es para que más y más personas puedan conocer a Cristo y puedan salvar su alma de la segunda muerte, que es la muerte definitiva, separación de Dios. Y por eso nosotros confesamos a nuestro Señor que somos pecadores y creemos que Él nos escucha y que si Él nos escucha nos puede perdonar si nos arrepentimos de todo nuestro corazón. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, lo resucitó, que entonces nosotros seremos salvados. Por eso les pido que si usted es primera vez que ve este video y le gustaría entregarle la vida a Jesucristo nuestro Salvador, por favor, repite esta oración conmigo. Dígale: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites de mí y los eches hasta el fondo del mar, como dice tu palabra. Yo creo
que Jesucristo es tu Hijo y que vino a esta tierra para salvarme. Creo que murió y que también resucitó, venciendo a la muerte, y por eso hoy yo puedo tener vida eterna. Y cuando muera, poder ir al cielo a vivir con ellos para siempre. Señor, por favor, dame de tu Espíritu Santo para que me enseñe todas las cosas que debo de saber y para que me ayude a mantenerme en el camino de Cristo hasta llegar al cielo con todos ustedes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hizo esta oración, lo felicito. Si tiene una Biblia en casa, le pido de favor que la lea. Le recomiendo vaya al Evangelio de San Juan y lea desde el capítulo 1 hasta el final para que usted vea todo lo que Jesús es y lo que hizo por todos nosotros. Y bueno, pues permítanme bendecir a estos nuevos creyentes. Y yo les digo así: Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú nos lo prometiste en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues ha sido todo. Me pasé un poquito más de lo que casi siempre duran estos videos, pero yo creo que era importante lo que teníamos que ver el día de hoy. Y yo deseo que tengan una semana maravillosa, que Dios los bendiga, que esté el Señor con ustedes siempre y que ustedes también le den la gloria y la honra con todo lo que hagan su voluntad. En el nombre de Jesús lo pido. Hasta luego. Que Dios los bendiga.